Argentina, un país que muchos creen conocer por su tango, su fútbol y su carne, pero cuya verdadera historia guarda secretos que muy pocos se atreven a contar. ¿Sabías que esta tierra alguna vez estuvo destinada a convertirse en una de las potencias más ricas del mundo y que un giro inesperado cambió su destino para siempre? Hoy te llevaré por un viaje que revelará misterios, traiciones y momentos que marcaron para siempre la identidad argentina. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no aparece en los libros de historia que conoces. Antes de comenzar esta fascinante historia, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes por la historia de los países. 1. El principio de una tierra inmensa y misteriosa. Antes de que existiera un país llamado Argentina, esta vasta tierra era un mundo en sí mismo, lleno de paisajes tan variados que parecía imposible que formaran parte del mismo territorio. Desde las imponentes montañas de la cordillera de los Andes, cubiertas de nieve eterna, hasta las llanuras interminables de la Pampa, donde el horizonte se funde con el cielo. En el norte, la selva misionera respiraba humedad, verde intenso y vida salvaje. En el sur, la Patagonia se extendía como un desierto frío y solitario, azotado por vientos implacables. Aquí vivían pueblos originarios que conocían cada rincón como la palma de su mano. Los mapuches en el sur, expertos en la caza y en resistir climas extremos. Los guaraníes en el noreste, cultivadores de la yerba mate y guardianes de secretos de la selva. Los diaguitas en el noroeste, agricultores ingeniosos que creaban terrazas en las montañas para sembrar, y los tehuelches, nómadas de la Patagonia, que podían recorrer kilómetros a pie sin perder el rumbo. Ellos no veían la tierra como un recurso para explotar, sino como un ser vivo al que había que respetar. Lo más sorprendente es que, siglos antes de la llegada de los europeos, estas comunidades ya tenían rutas de intercambio entre regiones. Un trozo de piedra tallada en la Patagonia podía terminar en manos de un guaraní en la selva, y una vasija del noroeste podía aparecer en tierras lejanas del sur. Era un país en formación, invisible a los ojos del mundo, pero con una historia propia que ya se estaba escribiendo en silencio. Y sin que ellos lo supieran, esta tierra escondía un secreto que cambiaría su destino para siempre. En sus entrañas dormían riquezas incalculables, tierras fértiles, minerales y recursos que despertarían la ambición de naciones enteras. Ese despertar comenzaría con la llegada de barcos desde un continente lejano. 2. El momento en que llegaron los barcos desde el otro lado del mundo. El silencio ancestral de estas tierras se rompió un día de 1516, cuando un grupo de embarcaciones, impulsadas por velas blancas, apareció en el horizonte del Río de la Plata. No eran barcos como los que los pueblos originarios conocían en sus pequeñas embarcaciones de madera. Estos eran gigantes flotantes, cargados de hombres que venían de un mundo completamente diferente. El líder de esa expedición era el navegante español Juan Díaz de Solís. Ellos buscaban un paso hacia el Pacífico y sobre todo riquezas, especias, metales preciosos y nuevas rutas comerciales. Pero al llegar, lo que encontraron fue un estuario ancho, de aguas turbias y misteriosas, al que llamaron Mar Dulce. Lo que no sabían es que ese lugar se convertiría en la puerta de entrada a una de las tierras más codiciadas de Sudamérica. El contacto con los pueblos originarios fue breve y trágico. Según crónicas, Solís y parte de su tripulación murieron en un enfrentamiento con los indígenas charrúas que defendieron sus tierras con fiereza. Tras ese suceso, los europeos se retiraron, pero no olvidaron lo que habían visto. Aquellas tierras, con su clima, su potencial agrícola y su posición estratégica, quedaban grabadas en los mapas y en la ambición de España. Años después,
Nuevas expediciones regresarían y con ellas vendría la colonización, pero ese primer contacto fue como abrir una puerta que nunca más se cerraría. Lo que para los pueblos originarios fue un episodio de defensa y resistencia, para los europeos fue el inicio de un plan a largo plazo: establecerse, controlar el territorio y aprovechar cada recurso. Lo que estaba por venir transformaría para siempre el destino de este rincón del mundo. Y todo comenzaría con un asentamiento que, en sus primeros intentos, parecía condenado al fracaso, pero que terminaría convirtiéndose en una de las ciudades más importantes de América Latina: Buenos Aires. 3. El nacimiento de una ciudad que sería leyenda. Tras aquellos primeros intentos fallidos de asentarse en la región, los españoles sabían que el lugar tenía un valor estratégico único. Estaba en la desembocadura de un río inmenso que conectaba con el interior del continente y al mismo tiempo tenía salida directa al Atlántico. Sin embargo, fundar una ciudad en estas tierras no era sencillo. El clima, las enfermedades, la resistencia de los pueblos originarios y la dificultad para abastecerse hacían que cualquier asentamiento tuviera altas probabilidades de fracasar. Fue en 1580 cuando Juan de Garay, decidido a asegurar el control español sobre la región, llegó desde Asunción con un grupo de hombres y familias. Allí, sobre las ruinas del primer y frustrado asentamiento de Pedro de Mendoza, volvió a fundar la ciudad que llamó Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Aire, un nombre largo y solemne, pero que con el tiempo sería conocido simplemente como Buenos Aires. En sus primeros años, la ciudad no era más que un conjunto de casas de adobe, techos de paja y calles de tierra. Estaba rodeada por una empalizada de madera para protegerse de ataques y tenía un pequeño puerto rudimentario que apenas podía recibir embarcaciones medianas. La vida era dura. Las provisiones tardaban meses en llegar desde España y muchas veces era necesario intercambiar bienes con los pueblos originarios para sobrevivir. Pero aquí viene uno de los secretos menos contados. Buenos Aires, en sus primeros tiempos, no prosperó gracias a la ayuda oficial de España, sino gracias al contrabando. Al estar tan lejos de las principales rutas comerciales autorizadas, los porteños se las ingeniaban para comerciar con ingleses, portugueses y hasta con piratas que pasaban por la región. Este comercio ilegal fue clave para que la ciudad no desapareciera. Poco a poco, Buenos Aires comenzó a crecer. Sus calles se llenaron de carretas, comerciantes, artesanos y familias que llegaban buscando un nuevo comienzo. Sin saberlo, estaban sentando las bases de lo que siglos después se convertiría en una de las capitales más vibrantes, culturales y apasionadas del mundo hispano. Y mientras Buenos Aires empezaba a ganar vida, algo mucho más grande se gestaba: la consolidación de un territorio inmenso que sería codiciado por potencias extranjeras por una razón muy clara: sus recursos y su ubicación privilegiada. Si esta parte de la historia te está sorprendiendo, deja tu like y suscríbete para seguir descubriendo los secretos de Argentina. 4. La tierra de la abundancia y la ambición. A medida que Buenos Aires crecía, también lo hacía el interés que despertaba esta región en el mundo. Desde el punto de vista geográfico, el territorio era un verdadero tesoro. Campos extensos y fértiles que parecían no tener fin, ideales para la ganadería y la agricultura. Un río navegable que conectaba el Atlántico con el corazón de Sudamérica, y un clima que permitía cosechas variadas durante gran parte del año. Pero esta abundancia no pasó desapercibida. Las potencias europeas de la época, como Portugal, Inglaterra y Francia, miraban con atención estas tierras, imaginando la riqueza que podían extraer de ellas.
De hecho, más de una vez intentaron establecerse, ya sea por medio de incursiones militares o infiltrando comerciantes y espías. Los portugueses, por ejemplo, llegaron a controlar la zona de Colonia del Sacramento, justo frente a Buenos Aires, para competir por el comercio de la región. España, consciente del valor estratégico de esta parte del continente, impuso un control rígido del comercio a través del llamado monopolio español. Todo debía pasar por el puerto de Lima y desde allí a España. Sin embargo, este sistema tenía un gran problema. Era lento, costoso y dejaba a Buenos Aires en una situación de aislamiento económico. Fue entonces cuando el contrabando se convirtió en el motor oculto de la economía porteña. Barcos ingleses y holandeses llegaban de noche o en lugares apartados para intercambiar productos como telas, vino, armas y herramientas por cuero, sebo y plata que llegaba desde el Alto Perú. Un secreto poco mencionado es que esta práctica, aunque ilegal, no solo enriqueció a comerciantes locales, sino que también fomentó un espíritu independiente y rebelde entre los habitantes. Comenzaba a gestarse la idea de que no necesitaban a España para prosperar, y esa idea sería clave décadas más tarde en los movimientos independentistas. Mientras tanto, la ciudad seguía creciendo, y las riquezas del interior empezaban a fluir hacia la capital. Pero junto con la prosperidad también llegaba un sentimiento cada vez más fuerte, el deseo de autonomía. Y ese deseo estallaría con fuerza en un momento histórico que cambiaría el rumbo de la región para siempre, el grito de independencia. 5. El grito de independencia. A comienzos del siglo XIX, Buenos Aires y el resto del territorio del Virreinato del Río de la Plata vivían bajo el dominio de España, pero la relación ya estaba desgastada. La gente comenzaba a cuestionar por qué debían depender de un rey que vivía a miles de kilómetros, que no conocía sus realidades y que, además, limitaba su comercio y sus oportunidades. En 1806 y 1807, las invasiones inglesas fueron un punto de quiebre. Los británicos intentaron tomar Buenos Aires, pero fueron repelidos no por el ejército español, sino por los propios habitantes de la ciudad, organizados en milicias locales. Esta victoria dejó una lección clara: podían defenderse solos. La sensación de que no necesitaban a España para sobrevivir comenzó a crecer en el corazón de los porteños y del resto del territorio. El contexto internacional también jugó un papel clave. En Europa, Napoleón invadía España, el rey Fernando VII estaba preso, y en América las ideas de libertad se esparcían como fuego. Las noticias de la independencia de Estados Unidos y las revoluciones en otras colonias hispanoamericanas encendieron la chispa. Finalmente, el 25 de mayo de 1810, en el famoso Cabildo de Buenos Aires, un grupo de patriotas decidió que era hora de dar un paso histórico. Hombres como Cornelio Saavedra, Juan José Castelli y Manuel Belgrano lideraron un movimiento que destituyó al virrey y estableció la primera junta de gobierno. Aunque no se declaró la independencia formal ese día, fue el inicio del camino hacia ella. Lo que pocos cuentan es que no todos estaban de acuerdo. En el interior del territorio, muchas provincias eran leales al rey y veían a los revolucionarios porteños con recelo. Esto provocó divisiones internas que estallarían en guerras civiles años después. Pero el espíritu de libertad ya estaba sembrado. Y en los años siguientes, un hombre tomaría un papel protagónico, no solo para liberar a Argentina, sino para encender la llama de la independencia en todo el continente. José de San Martín, el libertador que desafiaría lo imposible. 6. San Martín, el libertador que cruzó los Andes. En medio de ese fervor revolucionario, apareció una figura que cambiaría el destino, no solo de Argentina, sino de toda Sudamérica.
José de San Martín. Nacido en Yapeyú, en la actual provincia de Corrientes, San Martín había pasado gran parte de su vida en Europa, formándose como militar y luchando en guerras contra Napoleón. Sin embargo, decidió dejarlo todo para regresar a su tierra natal y sumarse a la causa de la libertad. Su visión era clara: para asegurar la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, no bastaba con expulsar a los realistas de Buenos Aires. Había que liberarlos también de Chile y Perú, porque mientras España controlara esos territorios, siempre existiría la amenaza de una reconquista. Fue entonces cuando ideó uno de los planes más audaces de la historia militar: cruzar la cordillera de los Andes con un ejército, sorprender al enemigo y liberar Chile como paso previo para marchar hacia Perú. El desafío era titánico. Hablamos de más de 5.000 metros de altura, temperaturas bajo cero, caminos estrechos, nieves eternas y la amenaza constante de avalanchas. Muchos consideraban la idea una locura. En 1817, el ejército de los Andes, compuesto por unos 5.000 hombres, soldados, gauchos, esclavos liberados y voluntarios, emprendió la travesía. Llevaban consigo no solo armas, sino también mulas, cañones desmontados, víveres y hasta imprentas para difundir proclamas de libertad. Durante el cruce, las noches eran tan frías que el agua se congelaba dentro de los cueros, y los hombres debían dormir abrazados para no morir de hipotermia. El secreto del éxito de San Martín estuvo en la planificación meticulosa. Dividió sus fuerzas en varias columnas para confundir al enemigo, estudió cada paso de la cordillera y se aseguró de que su ejército estuviera bien entrenado para resistir. El resultado fue espectacular. El 12 de febrero de 1817, en la batalla de Chacabuco, derrotó a las fuerzas realistas y liberó Santiago de Chile. Pero San Martín no se detuvo ahí. Su siguiente objetivo sería el corazón del poder español en Sudamérica, el Virreinato del Perú. Con esta campaña sellaría su nombre en la historia como uno de los libertadores más grandes del continente. Y mientras él marchaba hacia nuevas victorias, en el joven país que dejaba atrás todavía quedaban heridas abiertas. Luchas internas, ambiciones políticas y divisiones que pondrían a prueba la unidad de la nación. 7. Un país joven, pero lleno de desafíos. La independencia trajo libertad, pero no paz. Argentina, en sus primeros años como nación, era como un adolescente que había ganado su autonomía, pero aún no sabía cómo administrarla. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, como se llamaba entonces, estaban formadas por regiones muy diferentes, con intereses, economías y culturas propias. Por un lado estaban los unitarios, que querían un gobierno central fuerte con sede en Buenos Aires, controlando el comercio y las decisiones políticas. Por otro, los federales, que defendían la autonomía de cada provincia y rechazaban el centralismo porteño. Esta división se convirtió en una herida profunda que pronto derivó en guerras civiles, algunas tan intensas que enfrentaron a hermanos contra hermanos. En medio de este caos surgieron figuras conocidas como caudillos, líderes carismáticos y muchas veces autoritarios que defendían los intereses de sus provincias. Uno de los más recordados fue Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, quien gobernó con mano firme durante casi 2 décadas. Sus seguidores lo veían como el defensor del orden y la soberanía nacional, mientras que sus opositores lo acusaban de tirano. Lo que pocos cuentan es que, durante este periodo, el país no solo se debatía en cuestiones internas, sino que también debía protegerse de amenazas externas. Potencias como Francia e Inglaterra, interesadas en controlar el comercio del Río de la Plata, llegaron incluso a bloquear el puerto de Buenos Aires en 1838 y 1845.
Sin embargo, la resistencia argentina, especialmente en la batalla de la Vuelta de Obligado, demostró que, pese a las divisiones internas, el pueblo podía unirse frente a un enemigo común. Pero la inestabilidad política y los enfrentamientos internos retrasaban el desarrollo del país. La Argentina necesitaba algo que pudiera unir a sus regiones, fortalecer su economía y proyectarla hacia el mundo. Esa oportunidad llegaría unas décadas después, con un fenómeno que transformaría su identidad para siempre: la llegada masiva de inmigrantes. Suscríbete ahora y acompáñanos a descubrir más momentos que marcaron el destino de este increíble país. 8. La llegada de la inmigración masiva. A finales del siglo XIX, Argentina comenzó a vivir una transformación que cambiaría para siempre su identidad: la llegada masiva de inmigrantes. El país, que hasta entonces estaba marcado por su herencia hispana y las culturas originarias, abrió sus puertas a miles de personas que huían de la pobreza, las guerras y la falta de oportunidades en Europa. Los barcos que llegaban al puerto de Buenos Aires traían principalmente italianos y españoles, pero también franceses, alemanes, polacos, rusos y hasta árabes. Venían con lo puesto y un sueño en la cabeza: empezar una nueva vida en una tierra lejana, fértil y prometedora. Al pisar el puerto, muchos eran recibidos en el Hotel de Inmigrantes, un enorme edificio que todavía hoy se conserva como símbolo de aquella época. Estos inmigrantes no solo trabajaron la tierra, trajeron consigo su cultura, sus comidas, sus fiestas y su manera de ver el mundo. En las cocinas comenzó a mezclarse el guiso criollo con la pasta italiana, el asado con el pan francés y el café porteño con las recetas españolas. En los barrios, las voces en español se mezclaban con el italiano, el gallego y otros acentos que llenaban las calles de vida y color. Y de esa fusión nació algo profundamente argentino: el tango. En los conventillos, casas divididas en pequeños cuartos donde vivían varias familias, se escuchaba la música que unía el dolor del desarraigo con la pasión por la vida. El tango era, en esencia, la historia de miles de personas que habían dejado todo atrás para empezar de nuevo. Lo que pocos saben es que, gracias a esta ola inmigratoria, Argentina multiplicó su población en muy poco tiempo y se convirtió en uno de los países con mayor crecimiento económico del mundo. Entre 1880 y 1930, la Argentina se ganó el apodo de «el granero del planeta», exportando carne y cereales a gran escala. Pero este auge también trajo nuevos desafíos, pues no todo el mundo veía con buenos ojos la influencia extranjera en la cultura y la política del país. Sin embargo, esa mezcla de sangres y tradiciones forjó el carácter del argentino moderno: trabajador, orgulloso de su tierra, pero con raíces que lo conectan con todo el mundo. Y esta riqueza cultural impulsaría a Argentina a vivir su etapa de mayor prosperidad, cuando sería admirada y envidiada por naciones enteras. 9. El país de la riqueza y el orgullo. A comienzos del siglo XX, Argentina vivía su época dorada. La combinación de campos fértiles, abundante ganado y una economía orientada a la exportación convirtió al país en una de las naciones más prósperas del mundo. Las estadísticas de la época son sorprendentes. En 1910, el ingreso per cápita argentino estaba entre los 10 más altos del planeta y Buenos Aires era conocida como la París de Sudamérica. Los barcos cargados de trigo, maíz y carne salían constantemente desde el puerto hacia Europa, alimentando a millones en un continente que atravesaba guerras y crisis. La carne argentina, famosa por su sabor y calidad, se convirtió en un símbolo nacional, y las estancias, enormes haciendas ganaderas, se extendían por la pampa como verdaderos imperios rurales. Buenos Aires se transformó en una ciudad cosmopolita.
Sus amplias avenidas, como la Avenida de Mayo, se llenaron de cafés, teatros y librerías. La arquitectura de estilo europeo, con influencias francesas e italianas, hacía que los viajeros sintieran que caminaban por una capital europea. Llegar a Buenos Aires en esa época era entrar a un mundo de lujo y modernidad. Pero detrás de este esplendor había un detalle que pocos mencionan. La riqueza no estaba distribuida de manera equitativa. Mientras la élite vivía en palacetes y viajaba a París, muchos trabajadores inmigrantes vivían hacinados en conventillos, luchando por mejorar sus condiciones de vida. Esa desigualdad, aunque invisible para los visitantes extranjeros, sería una semilla que germinaría en futuros conflictos sociales. La Argentina de entonces se veía a sí misma como un país destinado a estar entre las grandes potencias del mundo. La prensa extranjera la mencionaba como un ejemplo de progreso y muchos creían que, si seguía ese rumbo, competiría de igual a igual con Estados Unidos o Francia. Sin embargo, como toda historia de auge, también existía la posibilidad de un declive. La llegada de nuevas corrientes políticas, las tensiones laborales y los cambios en el comercio mundial pronto pondrían a prueba la estabilidad de esta nación orgullosa. Y en medio de todo eso surgiría una pasión que uniría a ricos y pobres, a inmigrantes y criollos, en un mismo sentimiento: el fútbol. 10. La pasión que se convirtió en religión. En medio de ese auge económico y cultural que vivía Argentina a comienzos del siglo XX, surgió una pasión que no solo iba a unir a la gente, sino que también se convertiría en una parte inseparable de su identidad: el fútbol. Llegó al país gracias a los inmigrantes británicos que trabajaban en empresas ferroviarias y portuarias. Al principio, era un deporte de élite, jugado en clubes privados y escuelas inglesas, pero muy pronto se escapó de esos círculos exclusivos para conquistar las calles, los baldíos y los patios de los barrios obreros. Lo que comenzó como un pasatiempo entre trabajadores y marineros se transformó en una auténtica fiebre. Los primeros clubes surgieron de manera casi improvisada, con jóvenes que cosían sus propias camisetas y marcaban el campo con cal o con piedras para delimitar el área. Entre ellos, algunos se convirtieron en leyendas. Boca Juniors, fundado en 1905 por inmigrantes genoveses en el barrio de La Boca, y River Plate, nacido en 1901 en el barrio de La Boca también, antes de mudarse a Núñez. Muy pronto, estos equipos comenzaron a disputar partidos que iban mucho más allá de lo deportivo. Boca representaba el espíritu popular, el barrio obrero, el esfuerzo de quienes llegaban con las manos vacías. River, en cambio, se identificó con un perfil más acomodado y ambicioso, ganándose el apodo de los Millonarios. Así nació una de las rivalidades más intensas del mundo, el superclásico argentino. Pero el fútbol no solo era un espectáculo, era una escuela de valores y emociones. En la tribuna se aprendía a cantar, a gritar, a sufrir y a celebrar como una gran familia. Las canchas se convirtieron en templos donde, cada domingo, miles de personas dejaban atrás sus problemas para vivir 90 minutos de pura adrenalina. Un detalle que pocos saben es que el fútbol fue también una herramienta de integración social. En la cancha no importaba de qué país eras, si hablabas español con acento italiano o si eras hijo de campesinos. Lo importante era el equipo y la camiseta que defendías con el alma. Esta pasión se volvió tan grande que, con el tiempo, Argentina se proyectó al mundo como una potencia futbolística. Los clubes formaban jugadores que más tarde brillarían internacionalmente, y la selección nacional se preparaba para escribir páginas gloriosas en la historia del deporte. Pero mientras el fútbol crecía como símbolo nacional,
Fuera de las canchas, el país empezaba a enfrentar una serie de cambios políticos y económicos que pondrían a prueba su estabilidad. Eran años de turbulencia que marcarían la segunda mitad del siglo XX. 11. Las décadas de cambios y turbulencias. La Argentina, que entró en la segunda mitad del siglo XX, ya no era la misma nación confiada y optimista de principios de siglo. Las tensiones sociales, las desigualdades y los cambios en la economía mundial comenzaron a dejar su huella. El modelo agroexportador que había sostenido la riqueza del país empezó a mostrar sus límites. La demanda externa variaba, los precios internacionales caían y las tensiones políticas internas crecían. En este contexto surgió una figura que marcaría para siempre la historia argentina, Juan Domingo Perón. Militar de carrera, Perón ascendió en la política durante la década de 1940 y se convirtió en presidente en 1946. Su gobierno impulsó políticas de industrialización, derechos laborales y mejoras para la clase trabajadora. Bajo su liderazgo, los trabajadores, a los que él llamaba descamisados, comenzaron a tener vacaciones pagas, mejores salarios y acceso a beneficios sociales. Pero Perón no gobernó solo. A su lado estaba Eva Duarte de Perón, conocida como Evita, una mujer que pasó de la pobreza extrema a convertirse en una de las figuras más queridas y polémicas de la historia argentina. Evita se dedicó a ayudar a los pobres, construir hospitales, dar becas y defender los derechos de las mujeres, incluyendo el voto femenino en 1947. Su figura despertaba amor incondicional en unos y críticas feroces en otros. Sin embargo, el peronismo no dejó indiferente a nadie. Para sus seguidores representaba la justicia social y la independencia económica. Para sus detractores, era un régimen autoritario que concentraba demasiado poder. Estas tensiones desembocaron en 1955 en un golpe militar que derrocó a Perón, iniciando una etapa de inestabilidad en la que se alternaban gobiernos democráticos y dictaduras militares. En estas décadas, Argentina vivió una montaña rusa política. Planes económicos fallidos, inflación, protestas, represión y al mismo tiempo momentos de esperanza cuando la democracia parecía consolidarse. Lo que pocos mencionan es que, a pesar del caos, el país seguía generando cultura, arte y deporte de nivel mundial. El cine argentino ganaba premios internacionales. El tango seguía vivo. Y el fútbol llevaba la bandera celeste y blanca a lo más alto. Pero la inestabilidad política no se detuvo, y en 1976 un nuevo golpe de Estado marcaría el inicio de uno de los periodos más oscuros de la historia argentina. La última dictadura militar, un tiempo de miedo, silencio y dolor que aún deja cicatrices profundas en la memoria colectiva. No olvides suscribirte y dejar un comentario con tu parte favorita de la historia hasta ahora. 12. El dolor de la dictadura. El 24 de marzo de 1976, Argentina amaneció bajo un nuevo golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas tomaron el poder y dieron inicio a lo que llamaron un proceso de reorganización nacional, pero que en realidad se convirtió en uno de los periodos más oscuros y traumáticos de la historia del país. El discurso oficial prometía acabar con la violencia política y el caos económico, pero lo que siguió fue una represión feroz que dejó una herida profunda en la sociedad. Las libertades individuales fueron suspendidas. La censura se instaló en los medios. Los libros considerados peligrosos fueron prohibidos y cualquier sospecha de disidencia podía significar una condena sin juicio. Miles de personas, estudiantes, periodistas, obreros, profesionales e incluso simples ciudadanos sin militancia política, fueron secuestradas y desaparecidas. Muchos fueron llevados a centros clandestinos de detención, donde sufrían torturas y nunca más volvían a aparecer,
Se estima que más de 30.000 personas desaparecieron durante esos años, aunque la cifra exacta sigue siendo motivo de debate. Lo más doloroso fue la apropiación de bebés nacidos en cautiverio, hijos de detenidos que fueron entregados ilegalmente a familias vinculadas con el régimen militar, borrando su identidad original. En medio de ese terror surgió una de las resistencias más emblemáticas de la historia argentina, las Madres de Plaza de Mayo. Estas mujeres, con pañuelos blancos en la cabeza, comenzaron a reunirse frente a la Casa Rosada, exigiendo saber el paradero de sus hijos. En un contexto en el que cualquier protesta podía significar la muerte, ellas desafiaron al poder con su silencio y su perseverancia. Lo que pocos saben es que, durante el Mundial de Fútbol de 1978, organizado por la dictadura, a escasos metros de uno de los centros de detención más brutales del país, la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, se celebraban partidos ante miles de espectadores. El régimen utilizó el torneo como una estrategia para mostrar al mundo una imagen de normalidad, mientras la represión continuaba en las sombras. El fin de esta pesadilla comenzó a gestarse en 1982, con la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. La derrota militar, sumada al descontento social y a la presión internacional, debilitó al régimen, abriendo el camino para el regreso de la democracia. Y así, en 1983, Argentina volvería a elegir a sus gobernantes en las urnas, iniciando una nueva etapa de esperanza, pero también de grandes desafíos para reconstruir lo que la dictadura había destruido. 13. El regreso de la democracia y la esperanza. El 10 de diciembre de 1983, las calles de Argentina se llenaron de banderas, abrazos y lágrimas. Después de 7 años de miedo y silencio, la democracia volvía al país. Raúl Alfonsín asumió la presidencia con un mensaje claro: con la democracia se come, se educa y se cura. Era más que un lema político, era una promesa de reconstruir un país roto. Uno de los primeros pasos de su gobierno fue algo histórico: llevar a juicio a las juntas militares responsables de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. En un hecho sin precedentes en América Latina, los máximos comandantes fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. Fue un acto valiente que envió un mensaje al mundo: Argentina no quería olvidar ni perdonar esos crímenes. Pero gobernar un país que salía de la dictadura no era fácil. La economía estaba devastada, la inflación disparada y la deuda externa asfixiaba las finanzas nacionales. Alfonsín intentó implementar planes económicos para estabilizar la situación, pero la realidad fue dura. Los precios subían a una velocidad que los salarios no podían alcanzar y la paciencia de la gente se agotaba. A pesar de las dificultades, esta nueva etapa trajo un aire de libertad que se respiraba en cada rincón del país. La prensa volvió a publicar sin censura, los artistas recuperaron sus voces y la sociedad civil se reorganizó. La gente volvía a reunirse en plazas, a debatir en universidades, a cantar en estadios y teatros sin miedo. Un detalle que pocos recuerdan es que, en medio de las dificultades económicas, se gestó un cambio cultural profundo. La juventud de los años 80 abrazó el rock nacional, con bandas como Soda Stereo y Charly García que marcaron una generación. Era como si el país necesitara gritar a través de la música todo lo que había guardado en silencio durante años. Sin embargo, las tensiones económicas persistían y en 1989 una crisis inflacionaria sin precedentes llevó a Alfonsín a adelantar el traspaso del poder a Carlos Menem, iniciando una nueva etapa que cambiaría radicalmente el rumbo del país. 14. El espíritu que no se rinde.
Si algo ha definido a Argentina a lo largo de su historia, es su capacidad para levantarse una y otra vez, incluso cuando parece que todo está perdido. Las crisis económicas, los cambios políticos abruptos y los momentos de incertidumbre no han roto el espíritu de su gente. Al contrario, han forjado un carácter fuerte, creativo y resiliente que se refleja en cada aspecto de la vida cotidiana. En los años 90, bajo el gobierno de Carlos Menem, el país vivió un giro radical en su modelo económico. La moneda se ató al dólar, lo que frenó la inflación, y durante un tiempo pareció que la estabilidad había llegado para quedarse. Las calles se llenaron de autos importados, las vitrinas de productos extranjeros, y Buenos Aires volvió a proyectar una imagen cosmopolita. Sin embargo, esa bonanza era frágil, se sostenía sobre deuda externa y privatizaciones masivas que, con el tiempo, tendrían un alto costo social. En el deporte, la nación seguía encontrando razones para unirse. El fútbol, siempre presente, regalaba momentos de gloria con figuras como Diego Maradona, cuyo gol a Inglaterra en el Mundial de 1986, la famosa mano de Dios y el gol del siglo, se convirtió en un símbolo de ingenio y orgullo nacional. Pero no solo el fútbol brillaba. El polo, el rugby, el tenis y hasta el automovilismo daban campeones que llevaban la bandera argentina por el mundo. En la cultura, escritores como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Ernesto Sábato seguían proyectando a Argentina como un faro literario, mientras el cine nacional comenzaba a obtener reconocimiento internacional. El tango, lejos de morir, se reinventaba para conquistar nuevos públicos. Lo que pocos mencionan es que en medio de cada crisis surgían soluciones ingeniosas nacidas del ingenio popular. El rebusque, esa capacidad de encontrar la manera de salir adelante con creatividad, se convirtió en parte esencial del ADN argentino. Desde inventos caseros hasta emprendimientos improvisados, siempre había un camino para seguir. Pero a comienzos del siglo XXI, una de las peores crisis económicas de la historia moderna del país pondría a prueba, una vez más, esa resiliencia. Bancos cerrados, ahorros congelados y protestas masivas llenarían las calles. Y sin embargo, Argentina, fiel a su historia, encontraría la forma de seguir en pie. 15. El futuro que espera. Hoy Argentina sigue siendo un país lleno de contrastes, una tierra con riquezas naturales impresionantes, una cultura vibrante y un talento humano que ha brillado en todo el mundo, pero también con desafíos profundos que parecen repetirse en su historia. La inflación, las crisis económicas cíclicas y la división política son obstáculos que han marcado a varias generaciones, pero no han logrado borrar la esperanza que caracteriza al pueblo argentino. El país mira hacia adelante con oportunidades enormes. Su territorio alberga algunos de los recursos más codiciados del siglo XXI. Litio, clave para las baterías de los autos eléctricos, gas y petróleo en Vaca Muerta, uno de los yacimientos más grandes del planeta, y una capacidad agrícola que podría alimentar a cientos de millones de personas. Si logra combinar estas ventajas con estabilidad política y una economía sólida, Argentina podría recuperar un lugar destacado en el escenario global. En el plano cultural y deportivo, el potencial sigue intacto. El reciente triunfo de la selección en el Mundial de 2022, con Lionel Messi levantando la copa, reavivó un sentimiento de unidad y orgullo nacional que traspasó fronteras. Este tipo de momentos demuestran que, incluso en tiempos difíciles, el país puede brillar y emocionar al mundo entero. Lo que pocos reconocen es que el mayor recurso de Argentina no está en sus minas, sus campos o sus mares, sino en su gente, creativa, apasionada, ingeniosa y capaz de reinventarse en las peores circunstancias. Cada crisis ha dejado cicatrices, pero también ha fortalecido ese espíritu de lucha que no se rinde.
El futuro no está escrito, pero hay una certeza. Mientras exista ese corazón argentino que late fuerte en cada rincón del país, siempre habrá una nueva oportunidad para levantarse, soñar y construir. La historia ha demostrado que Argentina puede caer, pero siempre encuentra la manera de volver a ponerse de pie. La historia de Argentina no es solo una sucesión de fechas y nombres, es el relato de un pueblo que, una y otra vez, ha caído y se ha levantado. Detrás de cada crisis hubo manos que construyeron, corazones que soñaron y voces que se negaron a rendirse. Ese es el verdadero secreto de esta nación. Una pasión inquebrantable que late en sus calles, en su música, en su gente. El pasado nos habla, el presente nos desafía y el futuro espera ser escrito. La pregunta es, ¿qué papel jugarás tú en la próxima gran historia de Argentina? Si aún no lo has hecho, suscríbete y comparte este video para que más personas puedan conocer la verdadera historia de Argentina.